relacionales con la conducta. Recuerda, hoy vamos a hablar de nuestros pensamientos, qué son los pensamientos, cómo podemos cambiar nuestros pensamientos y cómo esos pensamientos influyen en nuestro comportamiento. Lucas, yo quiero que me avises si se ve la pantalla, ¿sí? Ainda não. Lucas, ¿se ve? Porque yo no puedo leer ahora los chats, por eso necesito que me hables. ¿No Agora se ve consigo todavía? ver sim. Sim, sim, sim. ¿Sí? Ok, entonces, una frase para comenzar nuestra clase: solo el pensamiento crítico conduce al desarrollo de las sociedades. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? Que para que una sociedad sea cada vez mejor, necesitamos tener pensamientos más claros, pensamientos más detallistas, más lógicos, más convergentes. Y aquí vemos parte de lo que hace el proceso de nuestro pensamiento. Algo muy familiar para ustedes es esta imagen que está acá, que estoy marcando. ¿Sí? ¿Qué proceso es este? A ver, ¿quién responde? ¿Qué proceso es este? ¿No hubo clase de neuroanatomía? Chicos, O Lucimar falou que é um axônio. ¿qué hay en esta imagen? Es mi pregunta. Exactamente. Aquí tenemos entonces el soma, las dendritas, los axones. ¿Y qué hacen esto? ¿Por qué está esto en el pensamiento? ¿Por qué yo puse esta imagen? ¿Tiene que ver con el pensamiento? Acorda, minha gente. ¿Tiene que ver con el pensamiento, sí o no? Sim. Lucas, manda ese grupo que se despierte. Sí. Lucas, dile que se despierten. Claro que sí. Tiene que ver porque es el que pasa la información, ¿sí? Entonces, ¿qué es un pensamiento? Es un fenómeno psicológico racional, objetivo y externo, derivado del pensar para la solución de problemas. Es la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Este define todos los productos que la mente puede generar, y aquí incluye actividades racionales del intelecto o por las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean abstractos, racionales, creativos o artísticos. Entonces, tiene todo que ver con esta imagen, porque es a través de esta imagen que yo puedo lograr este tipo de pensamientos. También es una actividad no rutinaria que requiere esfuerzos, o como lo que ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. Entonces, la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. Entonces, nosotros con el pensamiento podemos tener las hipótesis de todas las soluciones de algún problema sin siquiera realizarlo. Es el conjunto de ideas propias de una persona o de una colectividad. Es la capacidad de creatividad y de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarlas, como recién dije, y a través de esta actividad van a interactuar los mecanismos de la memoria, la atención y el proceso de comprensión y aprendizaje. Todos ellos están involucrados cuando vamos a tener una actividad en nuestro pensamiento.
implica una actividad global del sistema cognitivo con intervenciones de los mecanismos de memoria, atención y procesos de comprensión. ¿Qué es el pensamiento? Es un proceso de planificar una acción y, como dije recién, de ir superando los obstáculos entre lo que ya existe y lo que se proyecta. Entonces, si yo estoy pensando ahora que el examen va a ser un poco complicado, yo ya estoy imaginándome y proyectando un problema sin que realmente ese problema esté establecido en la realidad. También podríamos definir el pensamiento como imágenes, ensoñaciones y una voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños. Cuando hablamos de mente, es el nombre más común que le damos al entendimiento y a la conciencia, que son combinaciones de capacidades como el raciocinio, la percepción, la memoria, la imaginación y la voluntad. La mente tiene dos tipos de procesos. Avisarle a la gente que abrí de nuevo para entrar, Luca, a los compañeros. Como assim? Eu, saí da aula e fiz ingressar uma menina. Pede se tem duas pessoas que estavam chamando para entrar. Até agora ninguém pediu pra entrar pra mim, não. Mas eu adicionei agora uma pessoa e tem outra, só que não sei quem é. Vou perguntar aqui no grupo. Não há nadie. Não, ninguém respondeu no grupo, não. Bueno, entonces ahora está bien, ya no entra más nadie. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Y aquí una imagen que me gustaría compartir con ustedes como una reflexión. Somos lo que pensamos, todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Realmente somos lo que pensamos? ¿Qué opinan? ¿Somos lo que pensamos? Sí, Muy bien. Somos realmente lo que nosotros pensamos. Pero también tenemos otra manera de expresar nuestro pensamiento, que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje también se puede expresar de forma escrita, ¿sí? Y es una forma de sacar lo que nosotros pensamos. Y es así como muchos seres humanos llegamos al entendimiento. Bien, ¿cuáles son las características que tiene un pensamiento? Es algo interno y muy intrasubjetivo. Es muy diferente de otros procesos, por ejemplo, que no necesitan de la presencia de las cosas para que éstas existan, ¿sí? Nuestra mente, nosotros no necesitamos los objetos reales. En nuestra mente tenemos todo lo que nosotros queremos en nuestro pensamiento, lo que sea. No hay nada, no hay un parámetro, es lo que sea. Todo lo que nosotros queremos colocar en nuestra mente, allí estará.
son todos productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean los abstractos, racionales, los creativos o los artísticos. Para que realmente nuestros pensamientos puedan funcionar bien, hay patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hacen que también esto tenga un final, ¿sí? Esto, todo lo que tiene que ver con el pensamiento son milésimas de segundo. Milésimas de segundo pasa todo. Hay pensamientos lógicos, abstractos, todo en milésimas de segundo. Pero todo depende del exterior. Por eso, vuelvo otra vez atrás, por eso la importancia del funcionamiento de esta función, ¿sí? La conexión de la información para poder llegar a ser una información. Todo viene de lo exterior y los 5 sentidos están involucrados. Siempre el pensamiento responde a una motivación, eso siempre. Cada vez que tenemos un pensamiento, este responde a dicha motivación. ¿Y cuáles son las características que tiene nuestro pensamiento? Las características de ese pensamiento es una totalidad incoherente, organizada en lo que respecta a distintos aspectos, es el arte de ordenar ideas y de expresarlas a través del lenguaje. Muchas veces expresamos en la manera en que hablamos y otras veces también las expresamos a través de nuestro cuerpo. Y tenemos un pensamiento adulto, un pensamiento adolescente y un pensamiento infantil. Cuando hablamos del pensamiento adulto, aquí adquieren conocimientos que van para su propio beneficio, ¿sí? Entonces el adulto ya sabe lo que es bueno para él, entonces de esta manera mejora su pensamiento. El conocimiento que el adulto tenga con respecto a la vida y a las situaciones, eso es lo que usa para lograr como una competencia, ¿sí? Como una independencia, porque ya sabe, puede decidir, se compromete con metas de largo alcance y problemas prácticos de la vida real. En este caso, por ejemplo, sería un ejemplo ustedes queriendo seguir la carrera, aún con todas las dificultades que se presentaron. Están acá luchando, teniendo clases online, siendo que está difícil. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen una meta que quieren alcanzar, y estos son los problemas que la vida presentó. Un virus que vino a afectar el mundo, no es que afectó solamente Brasil y Paraguay, el mundo. Entonces, ustedes en su pensamiento lógico, como dijo una compañera, es preferible tener las clases así y no perder todo un semestre. Entonces, a eso se llama pensamiento adulto. Tienen una responsabilidad social y ante el núcleo familiar. Ya tenemos otra manera de actuar, ¿sí? Es muy diferente de los adolescentes. Ya hay una familia a responder, hay cosas lógicas que realizar. Y seleccionan las tareas que va a ejecutar y los propósitos que se trazan, dejando de lado lo que no tiene significado para ellos, ¿sí? Entonces se va viendo y lo que no sirve, entonces ya no se usa. El pensamiento adolescente tiene 6 etapas, ¿sí? Aquí encuentran fallas, tienen una tendencia a discutir, tienen indecisión, tienen una hipocresía aparente, una autoestima también está relacionada ahí, y centrarse en ellos mismos. Entonces, aquí ven, encuentran fallas en la figura de autoridad. Ellos se dan cuenta que sus padres no son tan sabios como los padres hacen creer, ¿verdad? Ni que siempre tienen la razón de todo.
Entonces, ahí tienen la tendencia a estar discutiendo todo el tiempo. Y esa es la discusión, eso es lo que es una nueva habilidad que ellos tienen y van explorando su pensamiento y van viendo los problemas desde un punto de vista totalmente diferente. Y realmente este problema de indecisión, por ser adolescentes, no tienen una personalidad establecida, entonces van teniendo indecisiones, ¿sí? Inclusive en las cosas más sencillas. Las cosas más sencillas, ellos no tienen esa decisión. Van todo el tiempo sin saber qué es lo que tienen que tomar o qué decisión o qué deben decir, qué digo, qué no digo, qué pasa, qué no pasa. Y también tienen una hipocresía aparente. No reconocen la diferencia entre un ideal y el buscarlo. Tienen que aprender que los valores no basta con pensarlos, sino que deben vivirlos para lograr un cambio. Y ahí ellos van aprendiendo que no podemos hablar de ser personas coherentes si no vivimos de una manera coherente. Entonces ellos van aprendiendo. Tienen tendencia en la autoestima a sentirse observados todo el tiempo y juzgados. Ellos piensan que todo el tiempo se les está juzgando. Tienen problemas para distinguir entre lo que les interesa a ellos y lo que les interesa a los demás. Ellos se sienten especiales, ¿sí? Ellos creen que son únicos, que solamente a ellos hay que atenderle, que solamente a ellos hay que escucharlos. Entonces, o que nadie los escucha, son víctimas. ¿Por qué? Porque siempre están centrándose en ellos mismos. Y el pensamiento del niño tiene un egocentrismo, muestra una incapacidad de tomar en cuenta que su punto de vista es uno entre otros posible. El niño no tiene eso, se cree único. Y la centración es la tendencia a concentrar su atención en un detalle llamativo de algo determinado y la incapacidad de fijar atención en los detalles. Por eso es un niño. La reversibilidad es la incapacidad de recorrer un camino cognitivo. Esto es que no puede seguir una serie de razonamientos o transformaciones de un objeto o situación. También tenemos el sincretismo, que tiende de un modo espontáneo a tener una percepción global de todo lo que pasa y encuentran relación o semejanza entre los objetos, ¿sí? Pero ellos aún no actúan porque el pensamiento es lógico, sino lo hacen por intuición y por lo que van descubriendo. Y la yuxtaposición aquí manifiesta la incapacidad de realizar un relato de una situación de una manera coherente. Ellos no saben contar, pero son capaces de hacer fragmentar una serie de afirmaciones aisladas. Entonces, podemos utilizar la información de ellos, pero aún ellos no desarrollan su pensamiento de una manera lógica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Luca, ¿hay alguna pregunta? No, no tenemos, no. ¿No? Bueno. Tenemos las estructuras básicas del pensamiento. Aquí vemos por qué es importante las imágenes y el concepto. Esto es lo que hace que nuestro pensamiento tenga una forma de crearse, ¿sí? Cuando decimos estoy pensando en mi hermano o estoy pensando en la facultad, en CDE, en Paraguay, ¿qué vienen a nuestra mente? Yo creo que si ahora ustedes piensan en eso, muchísimas cosas van a venir, ¿sí? Van a venir tantas cosas a la mente, entonces inclusive vienen fragancias también. Y nosotros colocamos, o si de repente nos recordamos de la infancia, de nuestro hermano o nuestra hermana cuando éramos pequeños, vienen y también vienen cargados con todas las emociones. Las imágenes no solo las visualizamos, las cosas que nos ayudan a pensar en ellas, sino que hasta podemos manipular las imágenes mentales. Nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente,
También permiten utilizar formas concretas para representar ideas complejas y abstractas. Bien, ¿cuáles serían los conceptos? ¿Sí? Son categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos específicos con características comunes. Estas dan significado a nuevas experiencias. No nos detenemos a formar nuevos conceptos para cada experiencia, sino que nos basamos en conceptos que ya hemos formado y colocamos al nuevo objeto o evento en la categoría adecuada. El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. Pero al final de la clase vamos a ver cómo hay algunas teorías que no opinan igual, ¿sí? El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. El pensamiento se conserva, se fija a través del lenguaje. El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. El pensamiento involucra una estructura conocida como la estructura del pensamiento. El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos, ¿sí? O sea que una codificación. El pensamiento es un condicionador del lenguaje. El pensamiento es el límite a la acción inconsciente, generada en la mayoría de los casos por mensajes errados o mal interpretados. Y aquí vamos a ver los tipos de pensamiento que tenemos y cómo eso implica en nuestra conducta. Tenemos el pensamiento deductivo. Este es el que va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. Sí, aquí entonces, ¿qué quiere decir? Que yo veo todo y lo aplico a mi vida. Hay personas que todo lo que ven lo relacionan con su vida o posiblemente pasan a ser víctimas, pero todo lo llevan a aplicarlo a su vida. Aquí tenemos el proceso inductivo, ¿sí? El pensamiento inductivo es a la inversa, es de lo particular a lo general, es a la inversa del deductivo, ¿sí? La base es la figuración de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares, aunque no se puedan observar. Entonces, siempre está pensando que las cosas van a ser siempre iguales, ¿sí? Que va a ser todo de la misma manera. El pensamiento analítico, realiza la separación de todo en partes que no son identificadas o categorizadas. Comprende una situación dividiéndola en partes pequeñas o determinando las implicaciones de una situación paso a paso, estableciendo las causalidades. Incluye la organización de las partes de un problema o situación en una forma sistemática, haciendo comparaciones de las diferentes características o de las siguientes características o aspectos, y que hace, establece prioridades sobre algo que es racional, identificando la secuencia del tiempo, las relaciones causales o las relaciones condicionales. Esta es la persona que siempre está analizando todo de una manera sistemática. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puede pasar? Entonces, también lo expresa en su manera de comportarse. Y tenemos el pensamiento de síntesis. Este pensamiento de síntesis es una reunión de un todo por la conjunción de sus partes. Entonces, ¿qué hace? Reúne todas las cosas y ve qué es lo que le conviene más.
Aquí tenemos el pensamiento imaginario, ¿sí? El pensamiento imaginario es aquel que utiliza la creación o la modificación de algo introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo. Tenemos el pensamiento sistemático. El pensamiento sistemático es el que tiene una visión compleja de múltiples elementos en sus diversas interrelaciones. Sistemático deriva de la palabra sistema, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver que ese es el sistemático, el que deriva del sistema. La persona tiene la tendencia de hacer todo de una manera sistemática. Aquí es una manera de pensar de una forma multidimensional circular, horizontal, vertical y lateral. En todos los sentidos, esta persona piensa de una manera sistemática. Se focaliza en todo, en las partes, principalmente promover la interacción entre partes de un sistema. Ser consciente de todo nunca puede ser evaluado por un simple análisis de sus partes. Pensar sistemáticamente es multiplicar un número de opciones. Aquí tenemos el pensamiento crítico. ¿Alguna pregunta hasta acá, Luca? Não. A Luzmar mandou agora. Professora, Oi. tem como controlar o pensamento de forma que volte à realidade? Sí, es un ejercicio. Es una manera de que uno tiene que ir controlando, porque al final nosotros tenemos el control y nosotros podemos, bueno, si es un pensamiento imaginario y no le causa daño a nadie, ¿por qué tendría que controlarlo? Ahora, si la persona vive en un mundo irreal, ahí sí, no es bueno, porque no es la realidad. ¿Se entiende? Sim. ¿Se entendió bien, Luca? ¿Quién preguntó? Luzimar Pinto. Pregunta, ¿qué respondió? ¿Ella entendió? Entendeu sim. No hay ninguna pregunta, Luca. Nenhuma mais. Pienso que no hay nada tan grave como tener un pensamiento imaginario hasta que no afecte en la conducta. Cuando la persona se vuelve ermitaña porque solamente quiere estar en su mundo imaginario, entonces ahí sí estamos frente a una dificultad. Pero si no, es cuestión de poder equilibrar los pensamientos que tenemos. Siempre es cuestión de equilibrar. Siempre Ele tenemos que perguntou se tem tratar. alguma relação com a ansiedade isso. No, no tiene. La ansiedad es otra cosa, ¿sí? La ansiedad es algo diferente. La ansiedad también trabaja el pensamiento, pero nosotros tenemos que tratar de tener un control sobre los pensamientos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver que los pensamientos críticos examinan la estructura de los razonamientos sobre las cuestiones de la vida diaria. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos vamos tornando críticos de todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida, ¿sí? Lo que pasó hoy, cómo podemos mejorarlo, intentar superar al aspecto mecánico, ¿sí? Entonces, ir viendo cómo yo puedo cambiar. Por ejemplo, si yo tengo hoy una dificultad y vivo en un mundo imaginario y yo me imagino las cosas de mi manera, entonces yo tengo que tratar de ser más crítico con mi pensamiento y hacerlo de una manera diferente, ¿sí? Cuando hay un pensamiento crítico, hay un esfuerzo
para tener una consistencia en todos los conocimientos y poder entender entre el conocimiento y la acción. O Délio Sí, perguntou sobre Luca. pessoas que utilizam droga com o intuito de fugir da sua realidade. Ahí es otra cosa. Cuando las personas usan droga, ¿sí? Es imposible poder tener un pensamiento lógico o poder creer que hay un pensamiento real. No puede haber ningún pensamiento real cuando hay uso de algunas drogas. Y realmente cuando las personas usan droga es porque están escapando de algo que les está atormentando. Y por eso ustedes tienen que ver la importancia de poder tener un buen pensamiento, de trabajar la mente, de ayudarle a los niños y a las personas a que puedan tener pensamientos sinvergentes. Más adelante vamos a ver los pensamientos sinvergentes y es tan bueno cuando las personas pueden desarrollar ese tipo de pensamiento. Respondida. Sim. ¿Sí? Bueno, y aquí el pensamiento interrogativo es cuando el pensamiento con el que se hacen preguntas y se van, ya lo dice la palabra interrogativo. Y el pensamiento aproximado es cuando sugerencias, por ejemplo, se me dijo algo, o como yo les puedo decir, bueno, estudien haciendo un ejercicio mental. Entonces ustedes pueden tener una aproximación de pensamiento. Comienzan a ver qué puede ser aproximado a eso que yo les dije de un estudio diferente programado. Entonces, esos son los pensamientos programados, cuando se busca una aproximación a lo que se estaba pensando. Y el pensamiento conceptual es comprender una situación o un problema armando nosotros todas las partes para poder establecer una totalidad, ¿sí? Entonces tenemos todo formado en nuestra mente y vamos a hacer un pensamiento conceptual. Vamos a tener un concepto nuestro y vamos a tratar de utilizar este pensamiento, ¿sí? Y aquí podemos utilizar el pensamiento de una manera creativa, inductiva, en fin. Cuando usamos la convergencia en el pensamiento, es cuando tenemos muchísimas opciones para lograrlo y de esa manera alcanzar una conclusión, ¿sí? Entonces ahí tenemos un pensamiento convergente. Cuando hablamos de un pensamiento divergente, y este me parece el más bueno, es cuando nosotros generamos tantas ideas o tantas opciones como sean posibles en una respuesta a una pregunta abierta o a un reto que nos hacemos. Aquí, por ejemplo, en el disponible hay una aproximación a la resolución de problemas que implica apertura y sensibilidad a todas las formas posibles de establecer conexiones. Lateral, el pensamiento lateral, este fue creado por Edward de Bono y él como contraposición y complemento del pensamiento vertical y lógico, ¿sí? También este tiene como objetivo cambiar los modelos. Es al mismo tiempo una actitud y una forma de tratar la información. El pensamiento lógico, que es el pensamiento normal, que supone una concentración de ideas correctas mediante pasos que se pueden justificar. El metafórico, que es unir dos conceptos de forma que el resultado sea de una mejor comprensión, se pueden practicar y este es el que practicamos. ¿A qué se parece esto? ¿A qué no se parece esto? Y vamos teniendo de esa manera un pensamiento diferente. El sistémico, ¿sí? Pensar de una manera multidimensional. Y aquí tenemos el sinvergente. Este pensamiento sinvergente, este es un neologismo inventado por Michael Held y para describir el uso óptimo de ambos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo.
obtenemos mejores resultados en los negocios y en la vida cada día cuando combinamos elementos del pensamiento convergente ordenado. ¿Por qué? Porque estamos usando ambos hemisferios. Y eso es tan interesante porque cuando se utilizan ambos hemisferios, la persona tiene la capacidad de tener mejores pensamientos. Por ejemplo, sabemos bien que el hemisferio derecho es de la parte creativa y el hemisferio izquierdo es más de la parte lógica. Y la gente que es lógico dice, no, yo no tengo talento para el arte. Pero se olvidan de que nosotros tenemos todas las habilidades, solo tenemos que ir explorando. Entonces, siempre debemos explorar las dos áreas de los cerebros, del hemisferio, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Para que nosotros podamos tener ese pensamiento divergente creativo, global, para que de esa manera nuestro pensamiento pueda ser diferente. ¿Cómo podemos hacer para poder lograr tener un pensamiento sinvergente? Hell dijo lo siguiente: ¿cómo podemos conseguir este equilibrio? Haciendo prácticas como las siguientes: escribir un diario personal todos los días o escribir blog de notas, meditar, ¿sí? Hay gente que tiene que meditar, eso es muy bueno. Apreciando cómo otros piensan de distinta manera, ¿sí? Viendo cómo cada persona tiene una manera diferente de hacer, de ser. Por ejemplo, hablar con un artista, ver cómo un artista come, ver un vegano, por ejemplo. Para quien come carne, escuchar a un vegano hablar es sorprendente, porque ellos no comen carne, todo lo hacen de una manera diferente. Y qué importante es poder apreciar cómo otros piensan, ¿sí? Y tal vez comer con esa persona, comer con alguien que tiene una vida diferente a nosotros, una cultura diferente a nosotros. Y cultivar un entorno que alimente mi mente, ¿sí? ¿Cómo yo alimento mi mente? Con buena música, porque si escucho música que no es buena, no puedo alimentar mi mente. Con buena luz, hay gente que le gusta estar en la oscuridad y eso no ayuda a la mente. Y con una temperatura agradable, porque si hace mucho calor, no podemos pensar normalmente y si hace mucho frío, es lo mismo. Entonces, tener una buena música, buena iluminación y una temperatura agradable hace con que nosotros podamos ir desarrollando un pensamiento divergente. Y también, al tener un pensamiento divergente, se ve en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. Por eso el pensamiento tiene mucho que ver con la conducta. Tenemos el pensamiento suave, que ya lo dice la palabra, es muy metafórico, aproximado y difuso, y tenemos el pensamiento duro, ¿sí? Roger Van Oesch dijo que estos son los lógicos, los precisos. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de los pensamientos suaves con los pensamientos duros, ¿sí? Como ven, sueño, razón, humor, precisión, y así se van comparando los suaves de los duros. Y aquí tenemos las teorías que hace rato les dije que íbamos a ver al final de la clase, y hay tres teorías: la teoría de Chomsky, la teoría de Piaget y la teoría simultánea. Cada uno de estos tres pensadores dio su opinión sobre lo que es el pensamiento y el lenguaje. Noam Chomsky dijo: el idioma es una suerte de computadora que funciona de manera automática como los procesos de asociación antes de pensar. Él plantea la teoría de que si el idioma influye o determina la capacidad mental, el pensamiento, ya que es un estado interior del cerebro del hablante, independiente de otros elementos adquiridos del entorno social. Para Chomsky, él dice que primero está el lenguaje y después el pensamiento.
Igualmente se tiene el criterio de que el lenguaje acelera nuestra actividad teórica, intelectual y nuestras funciones psíquicas y superiores. Entonces, él tiene ese pensamiento de que luego, primero hablamos y luego pensamos. Para Piaget es totalmente diferente, ¿sí? Él dice que el lenguaje sostiene la capacidad de pensar y que influye en el idioma. Aquí se produce de la acción y que el lenguaje es más de la forma de liberar el pensamiento de la acción. Entonces, para Piaget, el primero es el pensamiento y luego el lenguaje. Y en la teoría simultánea, que esta teoría tiene que ver con Vygotsky, fue fundada por él es un psicólogo pensador también. Él explicó que el pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en una interrelación dialéctica, aunque considera que las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento. Entonces, para él, el entorno tiene mucho que ver cómo vamos desarrollando nuestro pensamiento. La conciencia del individuo es lingüística, debido al significado que tiene el lenguaje o la actividad lingüística en la realización de las funciones psíquicas superiores del hombre. La verdadera memoria humana se apoya en el lenguaje y más que en otras formas de intermediación, según lo que decía Vygotsky. Entonces, para finalizar esta clase, reduciendo que cada pensador tiene su manera de entender, ¿verdad? Y yo personalmente creo que primero pensamos y luego hablamos. Soy de la teoría de Piaget y de Vygotsky y creo que nuestro entorno tiene mucho que ver con la manera en que pensamos y actuamos. Entonces, para terminar, creo que el conocimiento puede tenerlo cualquiera. Cualquiera tiene conocimiento, pero no todos saben cultivar el arte de pensar. ¿Sí? No todas las personas tienen esa capacidad de mejorar su pensamiento. Esta es una grandiosa frase del pensamiento que debes tomar siempre en cuenta. Entonces, algo que quiero que recuerden es de que todos ustedes pueden tener mucho conocimiento, ¿sí? De muchas cosas, inclusive pueden compartirlo con muchas personas, pero no todos pueden tener el arte de cultivar un buen pensamiento. Vamos a ver, no pude leer. Vamos a ver. Voy a responder algunas preguntas que veo acá en el chat. Dicen, Lucimar, dicen que personas que hablan poco piensan y analizan más de lo que hablan más. ¿Eso es verdad? Bueno, de repente el hablar poco puede tener una característica de la personalidad o puede ser una persona temerosa, insegura, ¿sí? El hablar poco no quiere decir que tenga un buen pensamiento. No se equivoquen, ¿sí? Porque no tiene que ver con eso. El hablar poco puede tener parte de su característica personal o parte de la inseguridad. ¿Se entendió, Lucimar? Bueno, Delio, y como dije, ¿verdad? Las personas que usan drogas para salir de la realidad, obviamente nunca tuvieron nunca trabajaron su pensamiento. Y como vieron, hay que elaborar eso, hay que trabajar el pensamiento todos los días. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es fácil cultivar el arte del pensamiento? ¿Qué opinan? Quiero leer las opiniones en el chat. ¿Es fácil cultivar el arte del pensamiento?
Estoy esperando las respuestas. ¿Lucas? Oi, para mim é fácil. ¿Sí? Muy fácil. Sim. Debemos de cultivar. A veces no es tan fácil, Lucas, ¿sí? Pero debemos de tratar de cultivar ese arte. ¿Se entiende? Bueno, nadie respondió. Espero que hayan aprovechado la clase, ¿sí? Y los espero la próxima. Ah, hay más preguntas, perdón. Gabriel dice, no creo que seamos exactamente lo que pensamos, sino lo que expresamos. Claro, Gabriel, claro, expresamos, en nuestro vocabulario sale la expresión, pero muchas veces en algunas cosas salen esas cosas absurdas que están en nuestra mente, en nuestro comportamiento. De repente sacamos, ¿sí? También, Gabriel, el pensamiento íntimo tiene una gran influencia en la personalidad, totalmente. Totalmente, tiene que ver. Por eso todos los días tenemos que refrenar. Por eso yo creo en la teoría que primero pensamos y luego sacamos, ¿verdad? Aunque a veces hablamos sin pensar, pero ya lo teníamos cultivado. A veces reaccionamos y decimos cosas sin pensar, pero en el fondo no era sin pensar, porque si lo dijimos era porque ya lo habíamos pensado. Betania, en realidad no hay nada contra los borrachos. Ellos, ellos hablan, no podemos, ellos no tienen un pensamiento lógico en ese momento porque el alcohol está causando otros efectos. Entonces no podemos hablar específicamente del pensamiento de los borrachos o de los bébados. Borrachos se le dice a los bébados. ¿Se entendió, Betania? Dependiendo del grado de alcohol, Betania, ahí es algo muy subjetivo, porque de repente, dependiendo del grado de alcohol que ingirió esa persona, para tomar coraje para hablar. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar para llevar en cuenta lo que ese borracho dice. Hay personas que toman solo una latita y comienzan a hablar cosas que no tenían coraje y es porque querían sacar. O sea, como dije, las tenían guardadas y no las estaban sacando. Ok, vamos a terminar nuestra clase por hoy. Gracias por estar allí, sí, por participar también. Creo que tal vez no respondí todo. Gisilene había preguntado algo muy importante, pero pensar demasiado nos duele. Lo sufro porque no puedo dejar de pensar todo el tiempo. No puedo dormir sin medicamentos por pensar demasiado. Ah, aquí hay otro problema, Gisilene. ¿Qué es lo que pensás? Acá vos estás trayendo recuerdos a tu mente, ¿sí? Entonces, vos tenés la opción de educar tu mente. ¿Para qué traer esos recuerdos? Es parte de tu pasado que ya no tiene más sentido. Se puede dejar de pensar. Es cuestión de organizar. Solo hay que organizar el pensamiento. ¿Se entendió, Gisilem? Perdón, no lo había visto antes, por eso no lo respondí. Ahora estoy recorriendo. Sí, Gisilem, hay que ver
hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que te trae y si vale la pena recordar eso. Si es algo doloroso, como una pérdida, una traición o algo así, ¿para qué recordarlo? Entonces, como la mente es como un teatro, yo coloco en mi mente lo que yo quiero, yo tengo que sacar esos actores y poner algo que me sea mejor. Cuidado, Gisilén, cuidado porque si te estás dedicando tu mente a pensar en todo, está habiendo un problema en tu personalidad. ¿Sí? Te estás escapando de algo, hay algo que tal vez no estás queriendo enfrentar. ¿Se entiende? Bueno, lógicamente, tenemos que pensar lo que vamos a hacer, tenemos una agenda mental. Bueno, hoy yo me tengo que levantar muy temprano porque tengo la clase con segundo A, entonces yo tengo que levantarme más temprano que normalmente, tengo que hacer otras cosas, tengo que preparar mi mate, luego tengo que preparar esto, y yo organizo, eso está muy bien, organizar una agenda mental, pero solo eso, ¿sí? Porque cada cosa tiene su tiempo, no puedo estresarme porque yo tengo que irme a la facultad dentro de un rato y no puedo pensar, ay, el tránsito, ay, esto, porque eso altera también mi conducta. Se dan cuenta cómo los pensamientos también influyen en nuestra conducta, en nuestro estado de ánimo también. Cuando tenemos pensamientos muy duros también tienen mucho que ver en nuestro estado de ánimo. ¿Se entiende? No, gracias a ustedes por participar. Muchísimas gracias. Y ahora para salir de la clase, por favor, si pueden colocar su nombre y van saliendo, ¿sí? Besos, cuídense.